Vamos a saludar a esta hora al secretario de Salud de la capital de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez. Secretario, buenos días, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Redman Noticias. Muy buenos días, Jenny. Secretario, ¿cómo estamos a día de hoy en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá? Hace 2 días hablábamos de una ocupación de 68.6% de estas UCIs. Al día de hoy, ¿cómo vamos? 68.2%, o sea, no ha variado de manera importante. Es bueno saber que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, por supuesto, es el resultado de 2 datos, del dato de las camas que tenemos disponibles, pero también de los pacientes que entran y salen de cuidados intensivos, que como usted sabrá, entran y salen todos los días. Pues bien, ese dato no ha variado en los últimos 2 días, ha permanecido alrededor del 68%. Sin embargo, la buena noticia que tenemos para compartir con Bogotá, pues es la llegada de los nuevos ventiladores que, como ha sido de público conocimiento, entregó el Ministerio de Salud a esta Secretaría el día sábado. La verdad, se hace la entrega, digamos, protocolaria, pero las máquinas van llegando a los hospitales directamente. En el curso del fin de semana llegaron 51 de ellas por parte de los proveedores a 4 de nuestros hospitales públicos y se procedió a su instalación. Estas máquinas se reciben funcionando y además con un proceso de capacitación al personal médico que las va a usar. Los proveedores tienen ese compromiso, por lo tanto nos demoramos un par de días en habilitar las camas, en que aparezcan en nuestro balance. Para el día de hoy ya van a empezar a aparecer las nuevas camas de cuidados intensivos de la ciudad de Bogotá y con esto vamos a ver cómo se comporta este equilibrio entre oferta y demanda. Secretario, ¿cómo se están distribuyendo esos ventiladores que después terminan convertidos en unidades de cuidados intensivos? ¿Con qué criterios se están distribuyendo los diferentes centros de salud de la ciudad? Muy bien, lo primero es que nosotros también, como lo hemos compartido con ustedes y la ciudadanía, por nuestra política de datos abiertos mostramos cómo está la ocupación de UCIs en las distintas partes de la ciudad. Tenemos que destacar que en el sur de la ciudad la oferta de cuidados intensivos es menor que en el norte y en este momento la demanda de cuidados intensivos es mayor en el sur que en el norte. Entonces digamos que este desequilibrio es lo primero que empezamos a tratar de equilibrar. Es al Hospital del Tunal, al Hospital de Kennedy, al Hospital de Meissen, al Hospital de Fontibón, todos ellos ubicados en la zona sur o suroccidente de la ciudad, en donde están llegando las primeras de estas máquinas. Por supuesto, a otro hospital como la Victoria, que queda en el centro, o incluso al Simón Bolívar, que está en el norte, también están llegando, puesto que allí existe la capacidad de instalarla. Pero lo primero entonces, el primer criterio es donde más falta hacen geográficamente. Lo segundo, los primeros los estamos instalando en la red pública. Es bueno también decir que a la red privada también llegarán este tipo de ventiladores porque la red de Bogotá es una sola, pero en este momento está más congestionada la pública que la privada. Y el tercer elemento es al hospital que los pueda recibir. Y esto hay que decirlo también con toda claridad, no en todo hospital se puede instalar una unidad de cuidados intensivos. Se requiere pues que el hospital mismo tenga los otros servicios que hacen posible prestar un cuidado crítico como tomógrafo, laboratorio, rayos X, ecografía, en fin, un sinnúmero de servicios que deben estar allí también, que tenga camas de aislamiento porque hay pacientes que salen de cuidados intensivos a hospitalización en piso en aislamiento y por supuesto lo más importante, que tenga el equipo humano que sepa manejar este tipo de pacientes que es un paciente difícil de manejar por su condición de salud. Secretario, ¿estos ventiladores para unidades de cuidados intensivos se van a utilizar única y exclusivamente para pacientes con COVID-19? El propósito de la traída de estos ventiladores es, por supuesto, la atención de pacientes COVID. Pero claro que esto no es taxativo. Si se requieren para otro paciente, también se pudieran usar. Sin embargo, cuando usted va a los hospitales, encuentra que las unidades de cuidados intensivos ya están separadas. Y es que el paciente COVID, por su condición de paciente infectocontagioso, tiene unos niveles de aislamiento muy estrictos. Entonces, en general, las unidades UCI COVID están separadas de las otras unidades UCI para evitar infecciones cruzadas en pacientes de otras condiciones, de infartos, de problemas de accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera.
Entonces tendríamos que decir que en general pudieran estar a disposición de toda la ciudadanía, pero claro, vinieron para la atención de la pandemia y tienen preferencia para este tipo de pacientes. ¿Cómo está, secretario, la velocidad de contagio del virus hoy en Bogotá? Porque la semana pasada la alcaldesa Claudia López nos había dicho que ese ritmo de contagio había disminuido en la capital. No es un dato para bajar la guardia, ni mucho menos, pero pues que sí conocerlo y saber que va bajando genera un poquito de esperanza. ¿Cómo estamos hoy? Bogotá es una ciudad muy grande y por tanto no tenemos una sola tasa de contagio. Tenemos diferentes tasas de contagio dependiendo la localidad, y aquel término técnico que utilizamos tanto con ustedes, que ya es de común uso, y es los mapas calientes, o sea, dónde está la circulación del virus, nos permite decir dónde la situación es más seria y dónde menos preocupante. Tenemos zonas en donde el nivel de contagio, el RT se llama, o sea, cuántos pacientes se contagian por cada positivo. Esto es un cálculo que hacen en epidemiología. Sí. En algún momento, cuando empezamos la pandemia en Bogotá, la cifra era del orden de 2.7. O sea, cada paciente positivo contagiaba a 2.7 personas más, o sea, casi 3 personas. En este momento en Bogotá, en general, estamos más o menos en 1.3. Tenemos zonas que han logrado llegar a 1.1, incluso a 1. Y esta cifra de 1 tiene algo de mágica porque a partir del número 1, por debajo del 1, empiezan a disminuir el número de pacientes día. Y eso es como lo que todos buscamos, no solo en Bogotá, sino en el resto del mundo. Pero a este momento, en general en la ciudad, estamos aproximadamente en 1.3, 1.2. Secretario, ¿de qué va a depender la eventual declaratoria de una alerta roja en la capital? ¿Solamente por este porcentaje de 70-75% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos o hay otros factores? No, nosotros tenemos que hacer un análisis de la complejidad de la ciudad. Por supuesto, estas son decisiones que tomamos de la mano de la alcaldesa, con quien lo duda, pero al interior del Consejo de Gobierno mirando los diferentes elementos. Fundamentalmente nuestro criterio sanitario, por supuesto. Siempre hemos dicho que la congestión de los medios de transporte, pero sobre todo la congestión de las unidades de cuidados intensivos será como el punto definitivo. Sin embargo, cada día hacemos un análisis diferente. Mire usted que la situación de estrés, la situación de tensión que vivíamos, cuando estábamos llegando cerca al 70% de congestión en cuidados intensivos, hoy es un poco menor porque hay esperanza con la llegada de nuevos respiradores. Es que no es lo mismo cuando uno ve que las unidades de cuidados intensivos se le están congestionando y no ve ninguna salida. Ya en este momento tenemos una. Están llegando más respiradores, nos llegaron los primeros 130, como le digo. Ayer llegaron otros tantos a la red pública y estamos tratando de llegar a ese número de 130 para completar la primera entrega que nos hace el ministerio. Cuando empezamos a ver que también el denominador se está moviendo, pues la situación es menos tensa. Estamos, claro, en alerta, pero es menos tensa. Sin embargo, como le digo, todos los días tenemos que revisar los números. Si aumentamos el número de UCIs, también nos permitimos como ciudad seguir funcionando a media máquina como estamos hasta ahora, pues porque podemos responder a la demanda de los pacientes. Secretario, estos 130 ventiladores que ya se recibieron, ¿cuándo estarían instalados en su totalidad? Porque lo que entendemos es que hasta ahora se ha instalado solamente una parte, pues por todos los procesos que esto implica. Y una vez instalados los 130, teniendo en cuenta también las variables de que entran y salen pacientes de cuidados intensivos, ¿bajaría la ocupación de las UCI aproximadamente en qué porcentaje? No puedo darle esa respuesta y no puedo darle porque lo único que hacemos son aproximaciones, me explico. Si nosotros tomamos el ejemplo de los 130 ventiladores y no entraran más pacientes durante 2 o 3 días a cuidados intensivos, uno diría, matemáticamente es fácil. Entonces nuestra congestión del 68 bajaría aproximadamente al 52-53%. Pero como esto no es así, no sabemos cómo se va a comportar el bendito virus día tras día. Ayer estábamos en el 68. Hoy en horas de la mañana compartiremos con ustedes y con la ciudadanía cómo amanecieron las unidades de cuidados intensivos, porque como usted entenderá, nosotros revisamos los resultados de la ronda médica que se hace a primera hora en la que salen y entran pacientes. Es solo en ese momento cuando le diremos cómo está. Sí. Pero una vez más,
es un monitoreo permanente, una auditoría permanente que realiza la Secretaría Distrital en todas las UCI de Bogotá para poder dar fe de que las UCI están bien utilizadas, de que los pacientes que están en UCI son los que deben estar, que no hay ningún tipo de mal uso de este tipo de recurso tan difícil de conseguir, y pues lo compartiremos en la medida en que tengamos las informaciones. Secretario, ¿qué opinión le merece la medida tomada ayer por el presidente Iván Duque? Se extiende la cuarentena 15 días más, va hasta el 15 de julio. Yo creo que esto es una decisión que se está, digamos, tomando de manera reiterativa cada 15 o 20 días. Para nosotros, como servicios de salud y como especialistas en epidemiología y salud pública, ha quedado absolutamente claro que el COVID llegó para quedarse. Esto nunca fue una emergencia de un mes o dos y tenemos que ir acostumbrarnos de que el señor presidente tenga que tomar este tipo de decisiones cada 15 o 20 días. Para nosotros vamos a estar en emergencia COVID en lo que resta del año 2020. Esto lo debe saber la ciudadanía, pero además yo creo que todos lo saben ya. Vamos a estar con limitaciones para la movilidad, limitaciones para actividades comerciales y educativas durante todo el resto del año. No sabemos incluso más tiempo, porque nadie lo sabe. Mire usted que ustedes revisan los cables internacionales y se encuentran que en sitios en donde se decía ya pasó la epidemia, están volviendo a cerrar, porque el virus lo conocemos muy poco, porque es un virus nuevo, porque ante él tenemos que estar con una enorme humildad. De modo que hacer predicciones a largo plazo es bien difícil. Para mí está absolutamente claro que Bogotá y Colombia no saldrán de esta emergencia en el año 2020 y hago votos para que podamos salir en el 2021. Este es un virus que llegó para quedarse definitivamente y nos cambió la manera de vivir. Pues ahí está, el virus llegó para quedarse, estará a lo largo de este 2020 y ojalá no sea tan largo el tiempo en el 2021. Secretario de Salud, gracias por acompañarnos en Redma Noticias, es el doctor Alejandro Gómez. A ustedes muchísimas gracias, un gran abrazo y un feliz miércoles.